Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en la que hoy iniciamos la jornada dedicada a Sánchez Mejías, un torero ilustrado para la Edad de Plata. Ha sido organizada por la académica de número, doña Eva Díaz, y como saben ustedes, una figura esencial en el 27, netamente hispalense. Ahí tenemos Pino Montano tan cercano, y aire de Roma, andaluza le doraba la cabeza, escribió Federico García Lorca sobre el célebre torero sevillano en su llanto para Ignacio Sánchez Mejía. Pocos personajes han sido tan polifacéticos como el torero, dramaturgo, novelista y hasta crítico taurino de sus propias corridas. El diestro sevillano era además un sportman fruto de su época. Practicó acrobacias en marioneta, fue jugador de polo y amante de los deportes de riesgo, llegando a practicar el acoso y derribo de reses desde el automóvil. También fue autor de La Marcasada, asesor taurino del Embrujo de Sevilla, presidente de la Cruz Roja de Sevilla y presidente del Betis. Sin olvidar que impulsó la celebración del tercer centenario de Góngora, donde quedó inmortalizada la generación del 27. En dos sesiones se analizarán la versatilidad del autor de Zaya y su trágica muerte en la Plaza de Toros de Manzanares en 1934, que inspiraría la famosa elegía de García Lorca. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras se adelanta así a las celebraciones para conmemorar el centenario de la generación del 27, con este homenaje dedicado a una de las grandes figuras de la Edad de Plata y que, como ustedes saben, está siendo especialmente controvertido con unas declaraciones de la autoridad estatal de la cultura. Así que sin mayor dilación le doy la palabra a doña Eva, que ha sido la directora y organizadora de esta magnífica jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muy ilusionante las jornadas estas. Tenemos que decir que nosotros llevamos preparando esta jornada hace mucho tiempo. Nos ha venido oportunamente porque nosotros sabíamos y creíamos perfectamente en la figura de Sánchez Mejías como personaje fundamental de la generación del 27. Agradezco, por cierto, la presencia de su familia, de algunos de sus descendientes que ellos luchan, y me consta muchísimo por su legado, ¿no? por defender su legado y en fin, preservar a un personaje que yo creo que no hay tampoco que esforzarse mucho por difundir lo que fue. Cualquier persona un poco instruida o curiosa al menos sabe que Ignacio Sánchez Mejía fue un grandísimo personaje, no solo torero, que fue mucho. No hay que olvidar que la tauromaquia fue un tema de inspiración de la generación del 27, de la Edad de Plata, es decir, como otros grandes temas, ¿no? Pero además fue un personaje muy moderno, que simboliza de alguna forma el espíritu de esa Edad de Plata, y además un autor. Yo siempre reivindico a Sánchez Mejía intelectual, que creo que es el que se le ha pasado un poco a ciertas personas, ¿no? que todavía funcionan teniendo etiquetas y encasillamientos peligrosos. Bueno, nosotros desde la Academia siempre reivindicamos la excelencia artística, literaria, y como no podía ser de otra forma, pues Sánchez Mejía forma parte de ese legado y de todo eso que queremos reivindicar con la programación del 27, del centenario de la generación del 27, que queremos preparar con especial cariño y dedicación desde la Academia. Bueno, tenemos una jornada muy interesante. Yo voy a empezar con un prólogo, voy a pasar para acá porque a mí siempre me gusta ilustrar la conferencia, así que nos cambiamos un poco de sitio. Efectivamente, yo presentaré a nuestros invitados que son investigadores de primer nivel, como no puede ser de otra forma, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con nuestro personaje, que dice, a ver si entre la técnica y la puesta en escena esa lateral que tengo que hacer. Bueno, tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. No, que ya pasamos sobre la técnica.
María, que me has dicho cómo funcionaba y al final... A ver, espera. Ya. Tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa por los olivos. Ya lo saben, son algunos de los versos que Federico García Lorca dedicó a Ignacio Sánchez Mejía poco después de la muerte del torero en la plaza de Manzanares. Los versos del llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Bienvenidos a estas jornadas dedicadas a Sánchez Mejía que organizamos desde la Real Academia Sevillana de Buenas Letras con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, como una de las actividades con las que nuestra academia inaugura las actividades que realizaremos para conmemorar el centenario de la generación del 27. En efecto, como desvelaba Lorca en los versos de su llanto, Ignacio Sánchez Mejía fue un andaluz claro y rico de aventura, un personaje asombroso e irrepetible. Era torero, un destacado torero, pero fue muchas cosas más. Un personaje digno de la Edad de Plata, el torero ilustrado de la generación del 27. Aquí lo vemos, ¿no? Con algunos de los personajes de la generación: Antonio, para arriba, Antonio Marichalar, José Bergamín, Corpus Vargas, Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Damaso Alonso, Jorge Guillén y Pedro Salinas. Quizá uno está en el grupo del 27. Fue el impulsor, el alma del mítico viaje que los poetas del grupo hicieron a Sevilla para conmemorar el tercer centenario de Góngora y quedar inmortalizado en la famosa fotografía. Un azar que resultó destino, como escribiría Jorge Guillén en su también famoso poema Unos años. Como símbolo de la modernidad de esa Edad de Plata, Sánchez Mejía era un sportman fruto de su época. Practicó acrobacias en avioneta, fue jugador de polo y amante de los deportes de riesgo. Deportes que practicó incluso en clave castiza, como cuando hacía de garrochista con las faenas de acoso y derribo de reses realizadas desde su automóvil. Además, como buen hijo de su tiempo, miró al cine con pasión. Recuerdan aquello que decía Alberti: respetadme, yo nací con el cine. Y fue actor en la película La Malcasada, además de asesor taurino en El Embrujo de Sevilla, un filme dirigido en 1930 por Benito Perojo, sin olvidar que se convirtió en presidente de la Cruz Roja en Sevilla y presidente del Betis. Pero, vaya, desvelando todo lo que tengo guardado. A ver, hombre. A ver, estamos aquí. No te hace caso. Si estuviéramos en 1927 no tendría estos problemas tecnológicos. Sí, que he intentado, mira. No, porque tenemos todo el mundo una quiere apoyar iconográficamente para que sea más ameno. Al final. Es que en el ordenador me ha saltado también. ¿Lo ves? Mira. Siga presionando, me Acaba de salir. Bueno. Es que se va. Algo. Tengo una opción en PDF
siempre tengo como reserva. No me la he descargado, no me la he descargado. Vamos a renunciar a esto porque es que es absurdo, está muy bonito, ustedes lo han visto, está trabajado, es que no puede ser. Bueno, pues nada. Bueno, decía que él tenía una gran afición y además dedicación al cine, ¿no? Con su aportación como actor a la película La Malcasada, que es una de las películas más extrañas del cine mudo español, donde además intervienen con cameos curiosísimos hasta Franco, ¿no? Franco, Valle Inclán, Julio Romero de Torres, en fin, es una película curiosa. Pero además fue asesor taurino en El Embrujo de Sevilla, que como decía dirigió Benito Perojo en 1930. Sin olvidar esa dedicación a ser presidente de la Cruz Roja en Sevilla y también presidente del Betis. Pero más allá de esta biografía singular, y podríamos decir que hasta pintoresca, Sánchez Mejía fue un creador, un verdadero intelectual, como decía antes. Uno más de los grandes personajes de la generación del 27. No es solo un torero, como algunos quieren encasillarlo. Sánchez Mejía también fue un escritor. Ahí están sus obras de teatro Sin razón, Juguete trágico en 3 actos, Zaya, Ni más ni menos, comedia en 3 actos sin prosa, Soledad, comedia en 1 acto. Estas dos últimas no llegaron a publicarse ni a representarse, pero sí Sin razón y Zaya. Y la novela inacabada La amargura del triunfo. Sobre su pasión teatral, el dramaturgo y director teatral Federico Oliver le dedicó un artículo en el que subrayaba esta insospechada versión ilustrada de un torero. Lo tituló La mejor faena de Sánchez Mejía. Y decía así, revelándonos la dimensión literaria de nuestro personaje. Decía: yo recuerdo un par de banderillas que le vi poner a usted de un modo insuperablemente trágico. El que sabe mirar hacia la muerte puede ser un buen dramaturgo. Hacía esta relación entre el torero, el matador, y además el dramaturgo. Tampoco podríamos olvidar su curiosa obra periodística, que nos tratará luego el profesor Juan Carlos Gil. Porque si Sánchez Mejía tenía habilidad con las banderillas y la muleta, también lo tuvo con la pluma, pues incluso escribió crónicas periodísticas de sus propias corridas en el diario La Unión. Algo absolutamente inédito en el mundo de la tauromaquia. Y más aún, ¿quién sino él fue capaz de torear en la plaza de Valladolid, cortar orejas y rabo y leer esa misma tarde en el Ateneo de la ciudad páginas de una novela que estaba escribiendo? Yo creo que esto no se ha dado en ningún sitio. Nuestro personaje se nos aparece en las fotografías de la época con su sombrero ladeado, de tipo seductor, con el rostro clásico, grave y severo de la Sevilla de Trajano, según lo describió Rafael Alberti. Por cierto, Rafael Alberti
formó parte de la cuadrilla del diestro. Probablemente jamás pasó tanto miedo como ese día, tal y como nos revelan las páginas de su libro de memorias La Rueda Perdida. Alberti también es el protagonista de un lance que le propuso Sánchez Mejía. Todo sucede en Sevilla en el mes de mayo de 1927. El torero ha alojado al poeta en el Hotel Madrid, en la plaza de la Magdalena, entonces llamada del Pacífico. Se acababan de cumplir 7 años de la muerte de Joselito el Gallo en la plaza de Talavera de la Reina, 1920, estamos en 1927. Ahí está la famosa fotografía de Sánchez Mejía contemplando muerto a Joselito, su querido amigo y cuñado, pues Sánchez Mejía se había casado con su hermana Lola Gómez Ortega. Esa famosa imagen resume la desolación, la desesperanza y la amargura. No hay grito ni dolor histriónico, solo silencio. Esa fotografía está tomada en 1920, pero han pasado 7 años. Es entonces cuando el torero le dice a su amigo Rafael Alberti que tiene que escribir, debe escribir, un poema dedicado a Joselito el Gallo. Sabe Sánchez Mejía que los mitos los hace la literatura y teme que la leyenda de su amigo se pierda en la memoria frágil de las coplillas del pueblo. Por eso necesita un poeta. Es curioso cuánto hay de presagio en ese deseo de Sánchez Mejía, porque precisamente él también será inmortal cuando otro gran poeta recuerde su muerte, pero aún falta para eso. Sánchez Mejía decide pasar a la acción y encierra a Alberti en la habitación del Hotel Madrid advirtiéndole: ni comerás ni beberás hasta que no escribas esa poesía. Y el joven poeta, Alberti, sonríe por dentro la gracia del torero. Alberti se asomará al balcón para contemplar el bullicio de la Plaza del Pacífico y ahí comenzará a nacer el poema Joselito en su gloria. Por la noche, en el Teatro Cervantes, Alberti leyó las cuartetas que había improvisado en una habitación de un hotel que ya no existe, mientras Sánchez Mejía sonreía desde el patio de butacas. Joselito el Gallo e Ignacio eran amigos desde la infancia, cuando jugaban juntos al toreo de salón en la Alameda. Sánchez Mejías era un niño burgués, hijo de un médico de la calle Palmas, hoy calle Jesús del Gran Poder, pero quiso muy pronto lanzarse a la aventura incierta de los toros. Pero Sánchez Mejía no estaba destinado solo a la epopeya costumbrista de los toreros, está destinado a otras cosas. Y añadamos un detalle más a su curiosa biografía de torero ilustrado: su participación en una conferencia en la Universidad de Columbia. ¿Hubo alguna vez un matador de toros dando una conferencia en Nueva York? ¿No nos desvela eso la dimensión absolutamente internacional y moderna de Sánchez Mejía? Dice nuestro diestro filósofo, recordándonos por cierto las reflexiones de Juan de Mairena de don Antonio Machado. Decía: el mundo entero es una enorme plaza de toros donde el que no torea, embiste. Eso es todo. Sonaban así las palabras de Ignacio Sánchez Mejías en un aula de la Universidad de Columbia en Nueva York. La voz recia, grave, pausada, como si estuviera dando un elegante pase del natural en el mismísimo Nueva York de 1929. Ese mismo paisaje que su amigo Federico García Lorca convertiría en asombrosa materia literaria en su libro Poeta en Nueva York. De Sánchez Mejía existen las notas escritas a lápiz y a máquina en papel timbrado del Hotel Ausonia, donde se alojaba, e incluso páginas manuscritas en papeles con la marca de los lugares por los que iba pasando, como el transatlántico Mauritania, en el que escribió parte de su novela inédita, La amargura del triunfo. Habría que recordar que en su adolescencia Sánchez Mejía ya se había embarcado como polizón en un barco para hacer las Américas como torero, una verdadera aventura transatlántica. Pero volvamos al aula de Columbia. Nos dice Sánchez Mejía: el mundo entero es una enorme plaza de toros donde el que no torea embiste. Eso es todo. Repite con voz rotunda. El torero filósofo habla de la relación simbólica entre la vida y la muerte, del toro bravo, del caballo y los instrumentos de torear, hasta enlazar el discurso con las figuras filosóficas de Don Quijote y Sancho Panza. Entre las divagaciones sorprendía de vez en cuando
con alguna broma que servía para relajar el discurso y distender el ambiente de un auditorio asombrado por las evocaciones de la crueldad convertidas en alta cultura. Eso que los retóricos clásicos llaman expresatura, el arte del orador para mostrar un tono ligero, ameno y hermoso en medio de un discurso de profundidad. Así Sánchez Mejías aseguraba que si el ganado norteamericano se llevara a Andalucía, en 20 generaciones embestiría como si fuera un Miura. Una argumentación que provocó las risas de los estudiantes. Y luego volvía a ponerse serio y trascendente, diciendo: el toreo no es una crueldad, sino un milagro. Es la representación dramática del triunfo de la vida sobre la muerte. Y aunque algunas veces, tal como en la tragedia griega, mueran el toro o el hombre, el contenido artístico de la lidia brilla sobre el instante y perdura por los siglos. El público enmudecía, parecía noqueado por las extrañas afirmaciones de aquel personaje que les hablaba desde las profundidades del alma. ¿Era un matarife, un alquimista, un toreador? El torero conferenciante quería rebajar las acusaciones de crueldad que se hacían fuera de España. Para él, la tauromaquia era un espectáculo total, y ante el público no se recreaba en el detalle cruento, sino que su mirada era fruto de una educación artística de siglos. Pocos años después, algunos estudiantes presentes en aquella lección magistral leerían asombrados en The New York Times una siniestra noticia. En una plaza española, un toro llamado Granaíno había matado al torero que un día les habló sobre los misterios de la tauromaquia. Y entonces recordarían sus palabras: el toro es la bala que viene derecha a matarnos. La virtud del torero es no asustarse de la muerte. La ciencia de la tauromaquia consiste en el arte de burlar la bala. Pero regresemos otra vez a 1927, al annus mirabilis, el año del milagro. Estamos en la hermosa finca que el torero tiene en Pino Montano. Cae la tarde y Sánchez Mejías charla con su buen amigo el doctor José María Romero, que trabaja en el cercano manicomio de Miraflores y es responsable de la sección de literatura del Ateneo de Sevilla. Sánchez Mejías está escribiendo una obra de teatro, un juguete trágico que indaga en el mundo de la locura y que se titula Sin razón. Está fascinado con las investigaciones de Freud, quiere conocer lo que piensa su amigo médico. Sánchez Mejías y José María Romero están fraguando la idea de traer a Sevilla a los jóvenes poetas de vanguardia que triunfan en Madrid y que han conmemorado los 300 años de la muerte de Góngora. La idea es que el programa de actos culmine en Sevilla. Sánchez Mejías es amigo de la brillante pléyade de jóvenes poetas que ya ha escandalizado en la capital con acciones vanguardistas. Han convertido en mingitorio las paredes de la academia para criticar al mundo académico que rechaza la gloria de Góngora. Han celebrado un funeral en las Salesas y han hecho un auto de fe con quema de muñecos que representan a los académicos de levita y rancia literatura. Pero en Sevilla cuajará la gran fiesta de la amistad. El Ateneo de Sevilla se encargará de los recitales y conferencias y Sánchez Mejías de las bromas, las fiestas y los hallazgos lúdicos que convertirán a Sevilla en capital poética de España. El torero ofrece una fiesta en su finca con disfraces de moros y cante flamenco. Ese lugar de la finca en el que se celebró la velada sigue intacto, como si no hubiera pasado un siglo. En aquella corte califal, Bergamín era, declaraciones, el moro más espantable y Juan Chavas el más apuesto. Todo esto según Alberti. Se bebió largamente. Hubo una sesión hipnótica y visitaron el cercano manicomio de Miraflores. Precisamente esa noche estaba de guardia José María Romero y Sánchez Mejías quería saber qué pensaban de los abismos de la locura los jóvenes de la vanguardia. ¿Quién sabe qué frases ingeniosas incorporó a su obra Sin razón? Esa pieza teatral que es la primera en España, o al menos una de las primeras, que introduce el tema del psicoanálisis, toda la revolución del pensamiento que supondrá en su época la obra de Freud. Saltemos otra vez en el tiempo. Estamos en el año 1934, en la plaza de Manzanares,
en Ciudad Real. Dicen que la víspera de su muerte Sánchez Mejías olía a cera. Antes de encontrarse con la mirada abismal y oscura del toro granaíno en la plaza de Manzanares, Ignacio Sánchez Mejías había ido encadenando azares. Él no tenía que estar allí, recibiendo desde el estribo al toro negro vargado de la ganadería de los hermanos Ayala y errado en los costillares con el número 16. El torero sustituía en el cartel a Domingo Ortega, que había sufrido un accidente de automóvil pocos días antes. Sánchez Mejías se había retirado en 1927, pero había decidido regresar a los ruedos. Venía de torear en La Coruña y Huesca. Y allí estaba, en el coso de Manzanares, en Ciudad Real, con su nombre incorporado a última hora en el cartel junto a Alfredo Corrochano y el rejoneador portugués Simão da Veiga. Todo un extraño entramado de azares. Era 11 de agosto de 1934 y hacía un siniestro calor de tinieblas. Al año siguiente, en la primavera de 1935, tiene lugar en Sevilla otro episodio estremecedor. Estamos en abril en los jardines del Alcázar. Otro gran amigo, Federico García Lorca, está invitado por Joaquín Romero Murube, entonces alcaide del Alcázar. Lorca va vestido con un traje de hilo blanco y huele a manzanas. El poeta lee los poemas de su nueva obra, versos que hablan de huesos y flautas, de lunas y níquel, de niebla y olivos tristes. Es el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, por su amigo muerto en la plaza de Manzanares. En esos jardines del Alcázar, entre los arriates poetizados de Murube, pasearía Sánchez Mejías por última vez como un espectro de un tiempo ido, sombrero ladeado, gemelos con cabeza de toro, un tipo seductor con el rostro clásico, grave y severo de la Sevilla de Trajano. Alguien en el aire puso unas banderillas de tinieblas, aquellos versos que recordaban la muerte de Ignacio Sánchez Mejías ante la mirada negra del toro granaíno. Lorca comenzó a leer los versos. Tardará mucho en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Había empezado la leyenda de Ignacio Sánchez Mejías. De todo esto hablaremos en esta jornada gracias al análisis profundo de diversos especialistas. Seguidamente intervendrá el profesor Juan Carlos Gil, director de la cátedra Ignacio Sánchez Mejías en la Universidad de Sevilla, quien abordará una de las más curiosas cuestiones de nuestro personaje, su obra periodística y otras piezas inéditas. Y después hablará el escritor Andrés Amorós, biógrafo además de nuestro personaje, para adentrarnos con detalle en el llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca. Mañana será el turno del profesor Manuel Romero Luque, que nos desvelará las particularidades de la obra teatral de Sánchez Mejías, para dar paso a Antonio Fernández Torres, que nos descubrirá los secretos del legado de nuestro autor y cómo se enfrentó al gran reto de divulgar su obra a través de una exposición y de un proyecto museográfico. Por último, con el profesor y miembro de nuestra academia, Rogelio Reyes Cano, rescataremos el episodio de la importancia de Sánchez Mejías en la celebración en Sevilla del homenaje a Góngora y su repercusión en la historia de la literatura. Así que bienvenidos, espero que disfruten mucho y nos adentramos en el mundo de Sánchez Mejías. Muchas gracias y disfruten.